Bienvenidos a Tutoriales Tripillón. En este tutorial vamos a ver cómo convertir una fotografía o un objeto dentro de una fotografía o imagen en piedra. Como veis, esta imagen hemos convertido las setas en piedra, el caballo lo convertimos en estatua y los panes los convertimos en piedra. Esto sería lo que vamos a ver en el tutorial. Espero que os guste el efecto conseguido y que me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Tal como digo al comienzo del vídeo, vamos a ver cómo conseguir este efecto de piedra en el objeto que nosotros queramos convertir en piedra o estatua. Yo aquí tengo el trabajo ya terminado, desactivo el grupo donde tengo todo lo que he hecho y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que hago es seleccionar el objeto que vamos a convertir en piedra, que en este caso serán las setas, para lo que me cojo la herramienta lazo poligonal, pulsando L o viniendo aquí. Amplío la imagen y empiezo a hacer la selección. Bien, pues ya tenemos hecha la selección y ahora, una vez hecha la selección, vamos a pulsar Control J para sacar lo que hemos seleccionado en una capa aparte. Esta capa la vamos a renombrar, por ejemplo, como setas y podemos empezar a trabajar. Lo primero, vamos a desaturar la capa, para lo que nos vamos a Imagen, Ajustes, Desaturar o pulsamos Control Shift U. Ahora vamos a duplicar esta capa en un documento nuevo. Botón derecho sobre la capa. Damos a duplicar capa y aquí en el selector le decimos que nuevo. Damos OK y cargamos la selección de lo que tenemos dentro de la capa, para lo que pulsamos control clic izquierdo sobre la capa. Ahora nos vamos a Imagen, Recortar. De esta manera tenemos la capa con lo que sería el objeto sin espacio alrededor del objeto, de lo que son las setas en este caso. Hacemos un ajuste de niveles, para lo que pulsamos control más L. Y en este ajuste de niveles vamos a contrastar más lo que sería esta imagen. Subimos los blancos un poco y bajamos los negros. Esto es lo que nos servirá como textura ahora después para hacer un mapa de desplazamiento. De ahí que le esté buscando más contraste para conseguir mayor volumen. Una vez lo tenemos hecho, guardamos la imagen que hemos conseguido, que yo en este caso la voy a guardar como textura 4. Yo ya la tengo, con lo cual no le daré a guardar. Ya puedo cerrar el fichero. Y ahora vamos a aplicar la textura de piedra a las setas, para lo que nos vamos a ir a esta imagen que yo ya tengo abierta y que vosotros podréis tener en el enlace de descarga de ficheros que habrá en la caja de descripción del vídeo. Pulsando la tecla Control, selecciono la herramienta Seleccionar rápidamente y arrastro la imagen sobre la pestaña de la imagen de las setas. Suelto. Y ya tenemos aquí nuestra textura sobre lo que serían las setas. Ahora, pulsando Control T, vamos a ajustarla al tamaño de la imagen original. Para lo que, pulsando Alt más Shift, vamos a disminuir el tamaño proporcionalmente hasta dejarla más o menos al tamaño que queremos. Para aplicar la textura, vamos a poner la capa en modo de fusión multiplicar. Con esto ya tenemos la textura prácticamente aplicada. Podríamos ponerlo también en modo superponer, pero se sobreexponen bastante algunas zonas de las setas y entonces prefiero hacerlo con el modo de fusión multiplicar. Acto seguido vamos a ir a Filtro, Distorsión, Distorsionar, Desplazar. Aquí le vamos a dar 5 en escala horizontal y en escala vertical. Lo dejamos marcado como estirar y repetir píxeles de borde. Damos OK y cogemos la textura que guardamos antes, que yo guardé en mi caso como textura 4 y vosotros habréis guardado con el nombre que queráis. Con esto ya tenemos el desplazamiento que buscábamos para darle ese volumen a las setas. Cargamos la selección de la capa setas pulsando control clic izquierdo sobre ella y vamos a añadir una máscara de capa abajo en la paleta de capas, de manera que ya tenemos totalmente recortada esta textura, que es lo que nos interesa. Como veis, queda bastante oscura, para lo que vamos a realzar ciertas zonas. Nos vamos a la capa setas y abajo en la paleta de capas vamos a crear una capa de ajuste de niveles. En esta capa vamos a subir un poco los blancos. Antes de nada,
marcamos el icono de máscara de recorte, de manera que nos crea una máscara de recorte, como veis aquí, y afectará solamente a la capa setas. Como decía, subimos los blancos un poco para resaltar las zonas blancas de la textura. Ahora nos colocamos en la capa textura y hacemos lo mismo. Vamos a crear una capa de ajuste de niveles. Igualmente subiremos los blancos un poco para resaltar, repito, se me vuelve a olvidar, damos al icono de máscara de recorte para que afecte solamente a la capa textura y lo que decía, vamos a subir un poco los blancos hasta que lo veamos a nuestro gusto, que podría ser más o menos por aquí, en un valor 206 que ha quedado. Cerramos esta capa y ¿qué es lo siguiente que haremos? Pues lo siguiente que vamos a hacer es hacer una combinada por encima únicamente de lo que serían las setas, para lo que ocultamos la capa original. Para conseguir esta combinada pulsamos Control Alt Shift más E y ya tenemos la capa combinada. Esta capa la vamos a llamar volumen. Con esta capa lo que vamos a conseguir, vuelvo a activar la capa original, lo que vamos a conseguir es darle ese volumen de piedra que nos está faltando porque todavía se ve bastante plana la textura. Y lo que buscamos es que la textura se hunda por cada hendidura de lo que serían las setas. Para ello vamos a seleccionar la capa setas, pulsando Control clic izquierdo sobre ella, la seleccionamos y ahora pulsamos Control C para copiarla. Nos vamos a la paleta canales y vamos a crear un canal nuevo. En este canal nuevo, con la selección cargada, vamos a pegar lo que hemos copiado. De esta manera tenemos un canal con la textura de las setas originales y esto nos va a servir para, por medio de los efectos de iluminación que usaremos ahora después, darle ese volumen que nos hace falta todavía en las setas para darle más realismo a la conversión a piedra. Deselecciono pulsando Control D y ahora vamos a hacer un ajuste de niveles para incrementar todavía un poco más este volumen. Subimos un poquito los blancos, igual que hicimos antes, y cerramos un poco los negros. De manera que hemos conseguido que haya más contraste, con lo cual tenemos más volumen. Damos OK y volvemos de nuevo a la paleta de capas. Nos situamos en la capa volumen y aquí nos vamos a ir a filtro, interpretar, efectos de iluminación. En efectos de iluminación vamos a usar un foco. En este caso el foco lo tengo ya colocado. Podremos modificar este foco en los nodos que vemos, de manera que lo podemos estrechar, lo podemos agrandar, podemos hacerlo más pequeño. Todo esto sería ya según nos pida la imagen. De luz, tal y como está ahora mismo, queda bastante bien. Como veis, le he dado una intensidad de 42, un haz de luz de 44 y los demás valores se puede decir que los he dejado casi por defecto. Únicamente he bajado el metálico hasta por aquí más o menos, el cambio es muy leve, pero esto sería cosa de que vosotros juguéis con los ajustes que se ven aquí. ¿Qué nos faltaría por hacer en estos ajustes? Pues en textura vamos a añadir el canal alfa 4, que es el que acabamos de crear. Como veis, nos ha generado un volumen que le da mucho más realismo a lo que es el efecto de piedra que estamos buscando, de manera que con esto tendríamos prácticamente conseguido este efecto. En altura le he dado un valor de 3. Damos OK y ya tenemos el efecto de piedra prácticamente terminado. Únicamente nos faltaría por hacer una cosa, y es que, como veis, aquí en la zona de abajo se ve un corte demasiado brusco, teniendo en cuenta que la profundidad de campo de esta zona de la fotografía es bastante baja, provocando cierto desenfoque. Bien, pues para esto tenemos la solución. Nos vamos a ir a filtro, desenfocar y vamos a hacer un desenfoque de cambio de inclinación. En este nodo lo voy a rotar hasta donde yo considere que nos puede venir bien. Reduzco el tamaño de la imagen para poder trabajar mejor. Estiro de esta línea para no tener ningún desenfoque en esta zona de la fotografía, de la imagen. Y aquí voy a bajarlo un poco hacia abajo. De manera que consigo que en este borde que era tan duro antes tenemos ese desenfoque que se ve en la fotografía original, consiguiendo una fusión mucho más perfecta entre lo que estamos haciendo y lo que había originalmente. En el desenfoque le estoy dando un valor de 15 píxeles y en distorsión 0. Damos OK, hago píxeles reales y ya
Únicamente nos faltaría que la textura de piedra tuviera una tonalidad semejante a lo que es el resto de la imagen. Para ello me voy a venir aquí abajo en la paleta de capas y voy a generar una capa de ajuste de filtro fotografía. Le marco el icono de máscara de recorte para que afecte solamente a esta capa y aquí vamos a coger un filtro caliente, que podría ser este, con el que hemos conseguido que la gama de colores, la tonalidad de la imagen general sea similar y no se vea ningún corte brusco entre lo que sería el fondo y lo que acabamos de hacer. Pues con esto estaría el tutorial terminado. Espero que os haya gustado el efecto que se consigue, un efecto de piedra bastante bonito y bastante realista. Espero que me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Muchas gracias por vuestra visita.